Bueno, ¿cómo están? Venga, les hago la aclaración la explicación del video anterior, porque sé que está como un poco confuso. Bueno, entonces, hay un abismo entre Dios y nosotros. La Escritura enseña que Dios es el creador y nosotros somos sus criaturas. No podemos describirlo como describimos cualquier cosa humana, porque Él es distinto. O sea, Él es santo, Él es separado, Él es todopoderoso. Entonces, la iglesia desarrolla tres caminos diferentes para poder comunicarnos con Dios correctamente. Entonces, la primera fue la vía negativa. ¿Qué es la vía negativa? La vía negativa es decir lo que Dios no es. En vez de explicar cómo Dios es, se explica lo que Él no es. Ejemplo. Un ejemplo teológico es Dios es inmutable. Significa que, bueno, pues que Dios no cambia, ¿cierto? Un ejemplo cotidiano podría ser las personas cambiamos, ¿ves? Hoy tenemos un plan y mañana pensamos diferente, pero Dios no funciona así. Él nunca cambia de opinión. Dios es el mismo de hoy por siempre y para siempre. Él no cambia en eso. Por ejemplo, hay un ejemplo bíblico, Malaquías 3:6, que él dice, porque yo Jehová no cambio. Ahora, está la segunda, que es la vía eminencia. Vía eminencia. Vía eminencia significa llevar al máximo los conceptos humanos. Por ejemplo, tomamos lo mejor que conocemos y lo llevamos al nivel supremo para poder hablar con Dios. Ejemplo, la sabiduría. Dios no solo es sabio como un maestro, sino que Él es la sabiduría perfecta en todo su contexto. Él es sabio. Por ejemplo, oramos en Santiago 1:5 para que Dios nos dé sabiduría, ¿cierto? Bueno, el hombre más sabio del mundo, Salomón, no tuvo la sabiduría para poder vivir una vejez tranquila, porque estuvo con mujeres que no debían, de otras tribus. Entonces, le faltó sabiduría. Es muy, o sea, es cuando le pasan los años a uno y uno va adquiriendo sabiduría. Bueno, a Salomón le ocurrió lo contrario, o sea, no adquirió sabiduría ya en su vejez, ¿ves? Entonces, un ejemplo bíblico también es, por ejemplo, un médico puede diagnosticar bien, pero puede equivocarse, ¿ves? Dios, en cambio, tiene sabiduría perfecta, Él nunca se equivoca, nunca se queda sin respuesta. Él todo lo sabe, Él es omnisciente, todo lo comprende, lo más profundo, nuestros pensamientos, todo lo comprende, todo Él lo sabe. Hay un ejemplo bíblico en Romanos 11:33 que dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Ves? Hay otra que llama vía afirmativa. Esa vía afirmativa es atribuir características divinas. Por ejemplo, aquí decimos directamente lo que Dios es. Ejemplo, Dios es santo, Dios es amor y Dios es soberano, ¿cierto? Ahora, vamos a colocar un ejemplo cotidiano. Podemos decir, ese hombre es justo, pero sabemos que a veces se equivoca. Cuando decimos eso es, Dios es justo y significa que la justicia de Dios es perfecta y eterna. O sea, el ser humano se puede equivocar en su justicia. ¿Ves? Puede mandar a alguien preso por X cantidad de años. Viene el fiscal y dice, encontramos nuevas pruebas. Ese hombre es inocente. ¿Sí viste? En el caso de Dios es diferente. Yo siempre cuando evangelizo a la gente y yo le digo, mira, Dios es tan poderoso, tan poderoso, tan poderoso que aún así Él no te va a sacar del infierno donde tú estás. ¿Por qué? Porque Dios ya emitió un juicio y el juicio de Dios es perfecto. Aún de las millones de oportunidades que tuviste de arrepentirte, ya Dios emitió un juicio. El juicio de Dios es perfecto. ¿Ves? Por ejemplo, Primera de Juan 4:8 dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
Ahora, aquí vienen las partes que fueron como medio confusas, ¿cierto? Son tres formas de lenguaje sobre Dios. Primero está la unívoca, no, unívoco. Mira, hasta para mí me confunde. Unívoco. Es la misma palabra, mismo significado. Cuando una palabra se usa exactamente igual en dos contextos. Ejemplo, qué perro tan bonito. Ay, qué niña tan bonita. ¿Cuál fue la frase? Bonita, ¿cierto? Bueno, eso es unívoco. Ahora, equívoco, misma palabra, diferente significado. Con una palabra se usa, pero tiene sentidos totalmente distintos. Ejemplo, ese hombre es pobre en dinero, no tiene recursos económicos. Y otro es pobre en espíritu, que quiere decir humildad delante de Dios. Entonces, ¿qué pasa? La palabra pobre se repite, pero no significa lo mismo. ¿Me entiendes? Por ejemplo, en la Biblia dice Juan, en la Biblia en Juan 3:8 dice, el viento sopla de donde quiere. ¿Ves? La palabra viento y espíritu en griego pueden ser la misma neuma, que es en griego, pero tiene significados distintos. El tercer punto es el análogo. Parecido, pero no idéntico. Aquí está la clave. Cuando hablamos de Dios, usamos lenguaje analógico. Ejemplo, cuando decimos que Dios es Padre, no es lo mismo que un Padre humano, porque Él nunca falla, nunca abandona, nunca se equivoca, pero entendemos algo de lo que significa cuidado y amor y protección. ¿Viste? Mi Padre Dios me cuida, me da amor, me da protección, me bendice. El Padre humano, Él puede abandonarme, Él puede dejarme, Él puede ser imperfecto, Él puede hacer muchas cosas, pero aún así llamamos a Dios Padre. ¿Me entiendes? Eso es lo que ocurre, es un padre humano puede amar a sus hijos, pero a veces se cansa, se enoja. Dios como padre ama perfectamente, incondicionalmente. ¿Ves? Entonces un ejemplo bíblico, bíblico, Mateo 7:11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas a lo que se lo pidan. ¿Ves? Entonces, una conclusión sencilla para el video anterior que quede aquí mejor explicado es, no podemos hablar de Dios como si fuera un hombre más. Usamos tres caminos, ¿ves? Decir lo que no es, elevar al máximo los conceptos humanos y afirmar directamente lo que Él es. Y para expresarlo usamos sobre todo el lenguaje analógico, parecido al humano, pero infinitamente más grande. Eso hay mucho en los salmos, ¿ves? Así que bueno, hermanos, ya les expliqué un poco cómo funciona este lenguaje. En el video anterior parece que se notó que estaba un poco confundido, pero aquí ya está más entendible, ya más lo pude explicar mucho mejor y así tú puedes entender mucho mejor de qué se trata esta teología, ¿ves? De cómo referirnos a Dios. Ahora, en una parte, cuando estamos orándole a Dios, pues vienen las emociones, ¿no? Uno llora, uno se quebranta, uno pide perdón y está bien. No hay ningún problema en eso. Debemos hacerlo, ¿no? Pero no debemos confundir que Él es nuestro Padre espiritual, ¿ves? Eh, una forma de orar es por medio de los salmos. Una forma de orar es por medio de la Biblia. Coger un versículo bíblico y transformarlo en una oración dependiendo a tu situación o necesidad que tú estás pasando. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Ahí ya estás orando en el Espíritu. Eso es lo que quiere decir orar en el Espíritu. Tú oras
abres tu palabra, hables la Biblia, lees un versículo, lo sumerges en tu alma y de ahí que salga una oración. Si no sabes qué decir, guarda silencio, porque el Espíritu que está dentro de ti gime, dice en Romanos 8, 17, 18, no me acuerdo bien, pero sé que está en Romanos 8. Él gime con deseos infalibles con el Padre. Me ha pasado muchas veces en que estoy en silencio y dejo que mi espíritu hable. Y ya después lo único que hago es agradecer. Así que bueno, esa fue la pequeña lección que les di, una pequeña enseñanza, algo que también yo hago. Y bueno, hermanos, Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video. Aquí en tu canal, Proyecto Reforma. Bendiciones. Bye bye.